Bueno, continuando con las clases, la última clase que tuvimos fue con respecto a un recurso de reclamación en temas tributarios municipales. En esta ocasión hemos traído una queja ante el Tribunal Fiscal. Estas quejas son usuales y con resultados para los obligados en la mayoría de los casos por un tema también de falta de notificación. Pero vamos a analizar justamente cada uno de los pasos, ¿no?, que se requiere para presentar una queja ante el Tribunal Fiscal. Vamos a analizar justamente su contenido, hasta inclusive hay unos modelitos que les he traído para analizarlos, ¿no?, y que lo pueden utilizar y aplicar, ¿no?, que de eso se trata nuestro curso, ¿no? Decimos, la queja ante el Tribunal Fiscal es un texto único ordenado del Código Tributario vigente. Se aprobó mediante el 135, Decreto Supremo 135, que en su artículo 155 regula la queja. Ahora, si bien es cierto, el 155 regula la queja, ¿no?, pero regula la queja no solamente para el tema de la SUNAT con D, SUNAT con T, sino también para los gobiernos locales, en vista de que la queja no está desarrollada explícitamente para cada uno de estos sectores, sino lo hace en forma genérica para todos aquellos que manejen temas tributarios, como es el caso de las municipalidades y como es el caso de la SUNAT con D y SUNAT con T. Muy bien. Este artículo regula la queja tanto si se interpone contra actos de la Administración Tributaria como del Tribunal Fiscal. Con fecha 27 de noviembre del 2008 se ha publicado en el Diario Peruano el Decreto Supremo 136-2008 que reglamenta el artículo 135. Es decir, el artículo 155 del Código Tributario fue reglamentado por el Decreto Supremo 136 de 2008. Que reglamenta justamente el tema de la queja, que vamos a analizar a continuación. La queja es la medida en que se trata de un medio procedimental que busca demandar a un superior jerárquico que ordene al órgano que está conociendo de un procedimiento administrativo para que corrija sus actuaciones procedimentales. Esto para el tema administrativo, ¿no? Entonces hay que tener conocer la diferencia entre la queja administrativa y la queja tributaria. Ya. Ahora, si bien es cierto, doctor, pero los dos son quejas, no, pero una queja es para temas administrativos, en la cual, justamente como lo estamos señalando, uno reclama al superior jerárquico para que éste corrija los errores que está cometiendo, y otro muy diferente es la queja ante el Tribunal Fiscal para temas tributarios, en lo cual puede alegar de que se notificó mal, puede alegar de que se ha cumplido con un debido procedimiento, etcétera, los vicios que se han ocurrido en el procedimiento en sí, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo un tema de una queja administrativa, que le señalamos a la administración: oye, corrige tus actuaciones mediante esta queja, que no se encuentran arregladas a ley al procedimiento señalado. Debe ser debidamente utilizada por los contribuyentes. En ese sentido, hay que conocer ese instrumento para utilizarlo correctamente. Vamos a tener una definición de queja, ¿ya? Es necesario señalar que también existe la queja administrativa, justamente lo que señalamos. El concepto que usualmente se maneja es un medio excepcional de naturaleza procedimental. ¿Por qué es un tema excepcional? Porque no está determinado como un procedimiento, un recurso impugnatorio, no está regulado en la ley de procedimiento administrativo, por ejemplo, pero está regulado en un acápite aparte. ¿Por qué? Porque si hablamos de recursos impugnatorios, por ejemplo, hablamos de 15 días que tienen cada uno de ellos, el artículo 207 lo señala así, etcétera, ¿no? Entonces no está. Por tanto, es un tema especial, ¿no? Es un tema, como dice la norma, un tema excepcional. Es un remedio procesal mediante el cual se busca corregir las actuaciones de la administración que afecten de manera indebida al deudor tributario y reencauzar el procedimiento. Es decir, ¿sabe qué? Si cometiste un error, muy bien, con esta queja te estoy diciendo corrige ese error. Lo que, ojo, importante señalar de que este tema de la queja, si bien es cierto, solamente se encuentra en temas tributarios, cuando vamos al Tribunal Fiscal, en la vía administrativa, como lo señalamos, nos quejamos al superior inmediato para que corrija su error, ¿no? Entonces nos sirve para subsanar, valga la redundancia, nos sirve para subsanar los errores que ha cometido la administración en este caso. La queja no es un recurso administrativo, nuevamente reiteramos,
No obstante, lo señalado anteriormente, se le confunde con un recurso. Es cierto, pero más adelante lo vamos a señalar correspondiente a este, que no es un recurso, y donde vamos a poderlo definir claramente es de que cuando hablamos de una queja no existe plazo. Sin embargo, para los recursos impugnatorios sí tenemos plazo, sea reclamación tributaria, sea la reconsideración, apelación, revisión administrativa cuando es supranacionales, etcétera. Entonces sí tenemos plazo. Para ese caso no existe plazo, porque en cualquier momento, sea la queja administrativa o sea la queja tributaria, ¿no?, de lo cual nos estamos adelantando porque vamos a conversarlo más adelante, no tenemos plazo al respecto. Muy bien, decimos entonces, no obstante, lo señalado anteriormente, se le confunde con un recurso, con un medio impugnatorio. Es así que nuestro Código Tributario lo denomina recurso de queja, mal llamado recurso de queja, cuando en realidad no es un recurso. Veamos, los recursos administrativos. Mediante recursos administrativos se promueve el control de la legalidad de un acto emanado de la autoridad administrativa, con la finalidad que se le revoque o modifique con el objeto de que restablecer el interés que ha sido lesionado o vulnerado por este acto que se impugna mediante recurso. Esto significa que el recurso administrativo tiene por finalidad impugnar un acto administrativo, dando inicio a un procedimiento administrativo, de tal manera que la administración revise el acto administrativo emitido por ella y puede proceder a ratificarlo, ¿no?, revocarlo o reformarlo, entre otros. Los recursos administrativos son actos del administrado, mediante los cuales pide la propia administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la ley en base a un título jurídico específico. La característica de los recursos es, por lo tanto, impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias al derecho. Y como podemos apreciar, la queja no es un instrumento para impugnar, sino para corregir. Reiteramos, no es un instrumento para impugnar, sino para corregir. Alguien me dijo, pero doctor, pero entonces la queja podría ser como una nulidad de oficio, conforme al artículo 202 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo. Claro, pero lo que sucede es que el artículo 202 y siguientes es una nulidad de oficio en que la autoridad, ¿no?, va a evaluar si te da la razón o no te da la razón, ¿no? Está en su potestad de responderte o no responderte. Es la cualidad que tiene la nulidad de oficio. Eso queda demostrado que cuando analizamos ese recurso impugnativo de reclamación, denominado también recurso de reconsideración, oposición o revocación, el cual se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto administrativo que es materia de controversia, a fin de que considere nuevamente el asunto sometido a un pronunciamiento, ya que el administrado tiene el derecho de impugnar un acto administrativo y la administración tiene el deber de revisar su propio acto. El artículo 135 del Código Tributario vigente nos señala que actos son reclamables, a diferencia de la queja, donde nos encontramos una lista que nos señale sobre actos que puedan reclamar. Esto porque no se reclaman actos, sino actuaciones de la administración. Ese es un tema importante. Cuando hablamos de recursos impugnatorios, hablamos de la impugnación a actos administrativos. Alguien me dijo, pero doctor, actos administrativos, las resoluciones, etcétera. Ahora, no siempre nuestros actos administrativos se configuran en resoluciones, sino también hay cartas, oficios que tienen un contenido, ¿no?, un contenido en el cual debe ser impugnado porque determina contundentemente un acto. Entonces, por ejemplo, en una carta o un oficio te pueden decir la paralización de tal cosa, etcétera. Entonces, tú tienes la facultad de impugnarlo, ¿no? De eso se trata. Veamos así. Señala el artículo 135, antes referido, que son actos reclamables la resolución de terminación, que analizamos ya con el tema de los arbitrios, la resolución de multa. Ahora, tenemos que ver la diferencia entre una multa tributaria y una multa no tributaria, o multa administrativa. La orden de pago, que es de los prediales. La resolución ficta sobre recursos no contenciosos. La resolución ficta es cuando hablamos de los silencios administrativos que en alguna clase pasada lo señalamos. Recursos sobre las resoluciones de comiso, internamiento temporal y cierre temporal de establecimientos u oficina de profesionales independientes.
las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución, las resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular, los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria. ¿Ya? Entonces, es importante tener claro este tema para poder plantear nuestro recurso de queja. Muy bien, debemos también señalar que la finalidad de la queja no es la de impugnar actos de la administración, tampoco se pretende la revocación o modificación de actos administrativos emitidos por la administración y que el administrado solicita sean revisados por la entidad que ha emitido el acto. En este mismo orden de ideas es conveniente precisar que la queja no ha sido diseñada para impugnar acto administrativo alguno. Por el contrario, la queja en materia tributaria procede cuando existen actuaciones o procedimientos que infrinjan el Código Tributario. ¿Para qué interponemos una queja? En resumen, ¿no? O sea, interponemos una queja, ¿por qué? Porque se ha infringido el procedimiento, ¿no?, tributario, ¿no? Hay un vicio que se ha cometido, hay un error, etcétera, y se lo señalamos en una queja. Se trata, pues, que es un medio procesal que el legislador ha regulado de tal manera que los administrados puedan utilizarla para que se corrijan los defectos que se pudieran presentar en la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, de tal manera que puedan subsanarse los errores cometidos dentro del procedimiento. La queja se fundamenta en los principios administrativos de celeridad, eficacia y simplicidad que inspiran la tramitación de los procedimientos administrativos. Sobre la queja administrativa se encuentra regulada en los artículos 158, 239 y 240 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley 27444, ¿no? Y señala que se puede interponer cuando la administración incurra en falta administrativa en el trámite de los procedimientos a su cargo. Eso hablando de una queja administrativa, debido a, o sea, cuando tú interpones una queja administrativa, estamos señalando esto con el fin de determinar la diferencia entre una queja administrativa y una queja tributaria, que es lo importante de esta clase, que conozcan la diferencia, de tal forma que podamos ya en las diapositivas que a continuación siguen ya enmarcar nuestra queja tributaria claramente. Decimos, hablando de la queja administrativa, ¿no? Demorar injustificadamente la remisión de datos. No te entregan inmediatamente la documentación solicitada, entonces tú solicitas una queja. Actuados o expedientes o la producción del acto por estar sujeto a plazo. Resolver sin motivación alguna asunto sometido a su competencia. Tú también puedes interponer una queja. ¿Por qué? Porque no está debidamente motivado la resolución que te están resolviendo. Tercero, intimidar de alguna manera a alguien quien desee plantear queja administrativa. Quieras o no, estas quejas intimidan a la otra parte, ¿no? Porque en realidad te están diciendo, oye, estás cometiendo tales errores, ¿no? Entonces la otra parte se da cuenta. Pero pongámonos también en los zapatos de los servidores públicos. La carga procesal que tienen es abundante. No ingresan uno o dos expedientes, ¿no? Ingresan cientos de expedientes. Entonces también tenemos que evaluar esa carga procesal que ellos tienen, porque de repente ante ese hecho también cometen errores. Y uno de ellos justamente es eso, no resolver dentro del plazo o los errores que puedan cometer. Y para eso están las quejas, ¿no? Para poderlas subsanar. Incurrir en ilegalidad manifiesta y en otros. Esto significa, si bien es cierto que el Código Tributario regula la queja procedimental, también existen otro tipo de quejas. Por ejemplo, la queja de la Ley de Procedimiento Administrativo, que hemos señalado. También se desarrolla la figura de la queja aplicable a las actuaciones de las administraciones distintas a las tributarias, pues en este caso existe el procedimiento especial regulado en el Código Tributario. La queja en la que se interpone en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, omitiendo el caso de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Y así. Ya entramos al tema de los plazos. Porque no solamente temas administrativos, sino tributarios, o también cuando presentas una queja contra el ejecutor coactivo, ¿no? En todos esos casos no existe ningún plazo. Por ejemplo, dice, los administrados pueden formular la queja en cualquier momento. Eso es cierto. Como señalábamos, no hay plazo. Si no hay plazo, puedes interponerlo en cualquier momento. Contra los defectos de la tramitación y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de los trámites que deben ser subsanados antes de la resolución administrativa del asunto.
El artículo 158 de la Ley de Procedimiento Administrativo General regula la queja por defecto de tramitación y señala que en cualquier momento los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación, y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto, ¿no?, en la instancia respectiva. También se indica que la queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramite el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los 3 días. Estamos hablando, reitero, en una queja administrativa, ¿no?, dentro del término de 3 días siguientes. Ahora, ¿me entienden por qué la importancia de las quejas? Estas quejas son rápidas, son inmediatas. Si estamos hablando de 3 días, ¿no?, entonces es un tema rápido, violento, que generalmente no se da, porque acuérdense, la administración pública generalmente comete errores y dilaciones, motivo por el cual se aplican los silencios administrativos positivos o negativos, según sea el caso. Previo traslado de la queja, a fin de que pueda presentar informe que estime conveniente al día siguiente de lo solicitado. Muy bien. La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado asuma el conocimiento del asunto. A ver, alguien me dijo, a ver, vamos a... Ya, acá dice, había una aclaración que hacer. La autoridad superior resuelve la queja dentro de 3 días. Si la autoridad superior resuelve la queja entre los 3 días, ¿en qué momento le ocurre el traslado a la otra parte para que diga, oye, hay un error en ese procedimiento, etcétera, para que yo pueda levantar mis observaciones? Es al día siguiente. O sea, llega por mesa de partes inmediatamente, y a mesa de partes lamentablemente hay muchos sectores que no conocen del tema. Cuando una queja debe inmediatamente pasarse, no esperar al día siguiente, porque están acostumbrados generalmente a que al día siguiente de recibida por mesa de partes, recién al día siguiente remito a la parte administrativa para que resuelva. En estos casos, la queja tiene que entregarse en el día, en el momento, apenas sea recibida, para que al día siguiente se pase al servidor público que cometió ese error, etcétera, para que haga su descargo. Porque acuérdense, si estamos hablando de 3 días, ¿en qué momento, como preguntan, en qué momento la otra parte hace el descargo? Por eso, de ahí la importancia de que sea inmediatamente, mesa de partes transfiera inmediatamente el documento. La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, ¿no?, asuma el conocimiento del asunto, y en caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable, ¿no? Entonces, importante señalar esto de que se busca la sanción del responsable, pero la sanción podría ser una amonestación, si es grave, una suspensión, pero tendría que recurrirse a un procedimiento administrativo, etcétera, de acuerdo al régimen laboral también del trabajador. El Tribunal Fiscal, mediante acuerdo de sala plena del 2003, ¿no?, 24, de fecha 9 de diciembre de 2003, ha señalado que la queja procede contra las actuaciones de la Administración Tributaria que afecten indebidamente al deudor y contra las que incida en la relación jurídica tributaria, aun cuando no esté contenida en el Código Tributario. También señala que hay supuestos que habilitan la interposición de una queja, como ejemplo la afectación o posible vulneración de los derechos o intereses del deudor tributario por actuaciones indebidas de la Administración Tributaria o por la sola contravención de las normas que inciden en la relación jurídica tributaria. La Sala Plena del Tribunal Fiscal precisó que la queja permite corregir las actuaciones y reencauzar el procedimiento bajo el marco de lo establecido en las normas correspondientes. En este mismo orden de ideas, el Tribunal Fiscal, en el acuerdo de Sala Plena del 2004, ¿no?, de fecha 3 de junio del 2004, señala que la queja permite corregir las actuaciones de la Administración Tributaria y reencauzar el procedimiento. No es un recurso impugnatorio, tiene naturaleza de remedio procesal. Por la propia naturaleza de la queja, no existe en el Código Tributario una referencia precisa de los casos en que ésta procede, y esto es correcto, ya que de haberla solo tendría la naturaleza indicativa, pues resulta complicado generalizar en qué casos cabe interponer una queja. No, como señalábamos, ¿cuáles son
casos genéricos. Yo podía señalar el tema de la notificación. Se cometen serios problemas en las notificaciones, en el entendido de que son miles los obligados, ¿no? Entonces, pongámonos el caso de una municipalidad, ¿no?, en las cuales de acá de Lima, cuántos habitantes tiene, cuántas propiedades existen, etcétera. Imagínense, y tiene que notificarse, ¿no?, la cantidad de valores que tiene. Estamos hablando de 4 prediales, ¿no?, 4 arbitrios, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, es bastante. El Tribunal Fiscal, para los casos de queja por actuaciones o incumplimientos de la Administración Tributaria, ha dado las pautas administrativas para que tengamos claro en qué casos se puede interponer quejas y en qué casos no se puede interponer. La queja procede cuando es negativa de recibir los recursos o algún documento. Y eso está mal, ¿no? Mesa de partes, su labor, y eso tenemos que tenerlo claro, su labor es solamente recibir el documento. Es increíble que hay mesas de parte que se encargan de evaluar el documento. Y eso está mal. Ni el Poder Judicial. El Poder Judicial lo único que hace es recibir, ¿no? Evalúa que más bien que estén todos los documentos que se indican y se firme el cargo, nada más. Pero sin embargo hay instituciones públicas, gobiernos locales, que evalúan justamente como si fuesen un órgano resolutor, ¿no? O ¿sabe qué? Acá le faltan estos avisos y te lo devuelven, no te permiten el ingreso. Pero está muy mal. ¿Por qué? Porque incluso si faltase algún documento, ¿no?, al momento de presentarlo, la administración pública, las municipalidades tienen su sello. Te doy 48 horas para que subsanes el documento, bajo percibimiento de no darse por presentado. Entonces se le pone su sello, se acabó el problema, ¿no? Y después dentro de 48 horas regresan y lo presentan. O si posible antes. Por ejemplo, no puede faltar de repente un DNI, no puede faltar algún documento, etcétera. Muy bien, me olvidé, etcétera. Voy y lo traigo y lo junto. Por las infracciones en el desarrollo del procedimiento de cobranza coactiva. Ya, ese es somos los caseritos justamente en esos temas de coactivo. No, porque según los quejosos señalan de que no se cumplió con la notificación, no se cumplió con el debido procedimiento, persona distinta, etcétera, que son las causales comunes que se utilizan. Que en algunos casos, por ejemplo, los que se han visto últimamente, no se cumplió con la mecanización de los valores, ¿no? Entonces, o no se cumplió con señalar la base imponible en los documentos, ¿no?, etcétera, hacen de que se invalide el procedimiento tributario y declare fundada y justamente dejar sin efecto el procedimiento coactivo para que esto regrese nuevamente al origen y nuevamente procedan con la notificación, y etcétera. Por actuaciones indebidas en la fiscalización, por retraso en la elevación de expedientes, eso incluso lo vamos a ampliar más adelante, por incumplimiento de lo señalado en el Tribunal Fiscal, entre otros. De otro lado, se ha señalado que la queja no procede contra resoluciones que deniegan la admisión a trámite de recursos de los interesados. Tampoco procede cuando se discute aspectos vinculados con la determinación de la obligación tributaria o la comisión de infracciones. Tampoco para solicitar la nulidad de actos de administración pública. Procede la interposición de una queja ante el Tribunal Fiscal para que se pronuncie en vía cuando se trata de una prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago. Pero muchos salen y dicen, ¿saben qué? Mi video ha prescrito, que es del año 2004, 2005, ya pasó más de 4 años, cómo me siguen cobrando, etcétera. Pero lo que no saben de que ha sido interrumpida en forma periódica. Tal es así que incluso podemos señalar de que cuando llega un procedimiento coactivo, que aquí es la última fase, esta se inscribe. Por ejemplo, vamos a hacer un embargo en forma de inscripción en los registros públicos y se inscribió a partir del año 2006. Ese embargo, si no caducan, ese embargo continúa inscrito, ¿no? Entonces, es por eso que cuando señalamos, oye, se prescribió la obligación, un ratito, no señor, no ha prescrito y tampoco ha caducado. ¿Por qué? Porque está inscrita, los embargos no caducan para empezar. En el procedimiento coactivo ya está embargado, está desde el año 2006 embargado en registros públicos. Perfecto. Tampoco ha prescrito. ¿Por qué? Porque se ha cortado permanentemente cada 2 años, anualmente, ¿no? Se ha procedido a notificar al administrado, ¿no?
pero el administrador alega pues eso, ¿no? Entonces ya el Tribunal Fiscal como tercero se encarga de evaluar justamente ese asunto, si se ha cumplido o no con la prescripción. Procede a interponer la queja cuando se ha iniciado el procedimiento de cobranza exhaustiva, aun cuando no exista deuda exigible, ¿no? Este se ha iniciado indebidamente, ¿no? Entonces acá señalan, cuando hablamos de una deuda que supuestamente dice que no es exigible, pero ¿por qué no es exigible? Porque había un tercero o se hizo una transferencia mal, ¿no? Que generalmente se da. Por ejemplo, en los casos en los cuales yo adquiero una propiedad, ¿no? Yo le doy el alta de la propiedad, pero sin embargo, el que me vendió la propiedad no le dio la baja ni se acercó a la municipalidad para darle la baja porque éste tenía deudas anteriores. Y cuando llevamos a cabo la transferencia vía escritura pública, el notario nos exigió de los pagos realizados, de los prediales realizados en el año 2016. Pero sin embargo, el vendedor nunca me comunicó de que del año 2015 hacia atrás arrastraba una deuda inmensa, ¿no? Por lo cual es este problema. Yo no voy a asumir las deudas del propietario anterior, pues. Por tal motivo, aparece ahí un problema, un inconveniente. Tenemos ahí dos propietarios sobre un mismo predio. Y es más, se generan doble valores a ese mismo predio, tanto del vendedor como del comprador, ¿no? Entonces, es un inconveniente que tiene que subsanarse y ponerle en conocimiento al Tribunal Fiscal. Procede la interposición de una queja cuando el contribuyente apela cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y la administración tributaria no cumple con elevar al Tribunal Fiscal el expediente de apelación dentro de los 30 días. Acá generalmente la administración, no sé por qué, no los eleva, porque si no hay nada que ocultar, solamente elevar todo el expediente para que el tercero lo evalúe, ¿no? Si procede o no procede la queja. En estos casos, cuando estamos hablando del recurso de apelación, el recurso de apelación no es elevado al Tribunal Fiscal en grado de apelación. Entonces, es ahí donde procede justamente la queja que estamos hablando. Procede la queja cuando los administrados o contribuyentes intentan presentar algún escrito, documento o recurso y encuentran una negativa a su recepción bajo el fundamento que no se ha cumplido con algún requisito de admisibilidad. Es el caso que señalamos hace unos minutos, en los cuales no existe, ¿no? Condición o obstáculo alguno para que pueda ser recibido este documento. Por lo contrario, tiene que ser sí recibido, no puede haber negativa de recepción bajo apercibimiento. Incluso, como se me señalaban algunos de mis alumnos, doctor, y si yo llevo a un policía, ¿no? Que levante un acta o a una constatación de que se negaron a recibir, perfecto, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos intimidando a la administración pública y de repente muy posible que lo reciban, porque ellos saben claramente que no deben dejar de recibir documentos. Procede la queja cuando se han trabado indebidamente medidas cautelares previas o cuando se ha iniciado un procedimiento de cobranza cuando la deuda no tiene carácter de exigible o proseguido la misma a pesar de exigir alguna causal de suspensión. Es importante señalar que la ley 28165, que modifica la ley de procedimiento administrativo, modifica la ley de procedimiento de ejecución coactiva, señala claramente de que cuando hablamos de medidas cautelares previas, estas solamente exigen, se encuentran vigentes para temas de demoliciones, clausuras, etc. Pero cuando hablamos de temas económicos, embargos, estos no proceden, ¿no? Ya que siempre tiene que cumplirse con la debida notificación de 7 días para llevar a cabo los embargos, ¿no? Entonces, después de la resolución 1, que te dan 7 días, recién a partir de la resolución 2, proceden con la notificación para llevar a cabo la diligencia de embargos. Cuando se dirija contra las actuaciones o procedimientos del Tribunal Fiscal que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario. Procede la queja cuando se solicita la baja del RUC y la Administración Tributaria no la concede. Se declaró fundado el recurso de queja disponiendo que la Administración tramitase la solicitud de baja.
Ya, es importante señalar también el tema ese de la baja de RUC. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en la administración pública, en la municipalidad, aparece, ¿no? Entonces, como si no se hubiera dado de baja, por tanto eres un contribuyente más, ¿no? Entonces, es importante señalar eso. Procede la queja cuando hay incumplimiento de devoluciones. Generalmente las municipalidades no devuelven, ¿ya? Pero compensa. Entonces, lo que había que señalarse es el plazo de compensación, ¿no? ¿Cuál es la compensación que te van a dar por el trámite que estás haciendo? En este caso, no obstante haber declarado procedente la solicitud de devolución del pago en exceso, no se produjo la devolución correspondiente. El Tribunal Fiscal ordena a la Administración Tributaria proceda a devolver el monto correspondiente. Procede la queja cuando es negativa a recibir documentos de parte de las oficinas de trámite documentario. Procede la queja cuando es negativa de parte de las oficinas de trámite documentario, justamente lo que señalábamos anteriormente. Procede el recurso de queja respecto de la validez de la notificación de los valores y resoluciones. Ese es el tema que analizamos en las notificaciones ya cuando se encuentra en procedimiento coactivo, ¿no? Entonces, lo que hace acá el Tribunal Fiscal es evaluar si es exigible la obligación tributaria que estás ejecutando. Es exigible la obligación tributaria que estás llevando a cabo en un procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, para evaluar la exigibilidad es revisar si estos actos han sido debidamente notificados. Procede a discutir en vía de la queja la calificación efectuada por la Administración Tributaria respecto de los escritos presentados por los administrados. En tanto, dicha actuación de la Administración puede representar una infracción al procedimiento tributario. También procede la queja si la Administración no remite al Tribunal Fiscal las declaraciones que sustentan las órdenes de pago en materia de cobranza coactiva, a pesar de habérselas solicitado, no acredita que tales valores se ajusten a lo dispuesto por el artículo 78 del Código Tributario y, por tanto, que la deuda que contienen sea exigible coactivamente. Eso es generalmente lo que sucede, porque a veces la Administración Pública son 7 días que te da la Administración Pública, el Tribunal Fiscal para que remitas la documentación. Acordémonos, ya, y avanzando un poco más hacia las diapositivas, el plazo para resolver una queja es de 20 días y el Tribunal Fiscal le da a la Administración Pública 7 días hábiles para que remita la información. Ahora, conociendo la burocracia de los gobiernos locales, no lo van a hacer dentro del plazo. Por tanto, ahí procede el tema de las declaraciones que no se han presentado, pues, ¿no? Pero más que todo, ¿por qué no se han presentado? ¿Por qué? Porque faltaban el cargo de notificación en muchos casos de ellas. Procede la queja si la orden de pago, que no se ajusta al supuesto numeral 1 del artículo 78 del Código Tributario, puede haber sido emitida objetando la condición por la recurrente en su declaración, no constituye deuda exigible coactivamente. Procede la queja si la Administración Tributaria no acredita que la deuda tributaria tenga el carácter exigible coactivamente cuando no remite los valores en que se sustenta la cobranza ni sus respectivas constancias de notificación. Esto sucede generalmente, estas quejas suceden cuando el ejecutor coactivo le notifica la resolución 1. ¿Qué señala la norma? Que yo te notifico la resolución 1, adjuntándote primero el cargo de notificación de los valores, que también te adjunto la copia de los valores, y la constancia de que está consentida el trámite administrativo. Entonces, estos 3 documentos tengo que adjuntarte a la resolución 1 de ejecución coactiva. Y como no existe, porque a veces solamente se notifica la resolución 1, por tanto hay un error, hay un vicio, ¿no? Entonces, de ahí viene justamente, de ahí se origina el tema de la queja. ¿Por qué? Porque usted, conforme a la ley de procedimiento administrativo, conforme a la ley de procedimiento de ejecución coactiva, usted debió adjuntar todos estos requisitos, ¿no? Cargo de los valores, copia de los valores y constancia. Al no juntarse estos 3 documentos, generalmente procede la queja. Y tienen que sustentar porque no lo hicieron. Procede la queja cuando se efectúa la notificación mediante publicación, aun cuando no corresponda. En este caso, el hecho que se haya consignado en la diligencia de notificación que el destinatario era desconocido, no supone que el contribuyente y el domicilio fiscal en el que se realizó la diligencia tengan la condición de no hallado o no habido, razón por la cual no procede a efectuar la notificación mediante publicación.
Procede la queja cuando la notificación por cedulón, o sea, cuando le pegan en las paredes en su puerta, no ha sido bien efectuada. En este caso, para que la notificación por cedulón, para temas tributarios, generalmente esto lo aplica a la SUNAT, ¿no?, sea válida. Debe dejarse constancia de que en cedulón se ha fijado el domicilio fiscal. Generalmente, ¿dónde se notifica el domicilio fiscal? Por eso la importancia que hablamos inicialmente de la baja del RUC, ¿no?, porque aquí determinamos claramente dónde debo notificarte. Procede la queja cuando se notifica mediante cedulón debido a que la modalidad de notificación por cedulón no se encuentra contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo General, por lo que no resulta válida para notificar a las resoluciones de cobranza coactiva emitidas por los gobiernos locales. ¿Ya? Entonces, cuando un gobierno local te dice, oye, esa se notifica por cedulón, no, esta no se encuentra en la Ley de Procedimiento Administrativo, por tanto, si no está contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo, no le corresponde a los gobiernos locales. Este tema del cedulón es para temas, ¿no?, tributarios, pero algunas municipalidades lo hacen. ¿Por qué? Porque para ellos es más práctico, porque con el cedulón se da debidamente notificado, y no solamente eso, le toma una foto al cedulón en la puerta pegada. Procede que el Tribunal Fiscal, en vía de queja, se pronuncie sobre la validez de la notificación de los valores y o resoluciones emitidas por la Administración cuando la deuda tributaria se encuentra en cobranza coactiva. Procede la queja cuando la Administración Tributaria notifica de manera conjunta la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva. Eso es un tema grave, ¿no? Acá se notifica de forma conjunta la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva. Entonces, ¿en qué momento le das la posibilidad al administrado de que pague? Si le estás notificando la orden de pago y la cobranza coactiva, ¿no? Entonces ya hay bastante jurisprudencia al respecto que esto no puede darse. Por el contrario, tienen que esperarse los 20 días. Yo recomiendo que se esperen los 20 días para que el administrado pueda reclamar, etcétera, o de repente pueda pagar, ¿no?, o pueda fraccionar, ¿no?, sus obligaciones procedentes de la orden de pago, ¿no?, y posteriormente, si esta no se ha cumplido, recién llevarla a la parte coactiva, ¿no?, pero no llevar a cabo la orden de pago con la notificación coactiva, ya genera un abuso, ¿no? Entonces ya el Tribunal Constitucional al respecto se ha pronunciado en el expediente 3797 del año 2006, que ha dicho eso es inconstitucional, por tanto dejan sin efecto las cobranzas coactivas, ¿no? Entonces es importante resaltar. En esta parte hacemos referencia a algunos casos en que una queja no procede. Muy bien, hemos analizado la parte en la que sí procede la cobranza coactiva, sí proceden las quejas. Ahora señalamos cuando no proceden las quejas. No procede cuando se trata de actos administrativos emitidos por la administración pública que son susceptibles de ser impugnados mediante procedimiento contencioso tributario. No procede interponer una queja debido a que no es la vía adecuada para cuestionar estos actos, justamente porque existe la vía contenciosa tributaria para ello. No procede también cuando se desea cuestionar las resoluciones de determinación o las resoluciones de multa. La queja no es la vía correspondiente. En estos casos la vía correspondiente es el de recurso de reclamación o de ser el caso de la apelación de puro derecho, siempre y cuando sea dentro del término. Dice, no procede cuando se desea cuestionar la resolución de determinación. Si yo no estoy conforme con una resolución de determinación o con una orden de pago, entonces puedo reclamar. Tengo 20 días para eso, ¿no? Y ya la última, como hablábamos, la queja es un remedio, ¿no?, procesal, administrativo, ¿no?, que se puede interponer. Pero en este caso, si yo tengo el plazo, estoy dentro del plazo de 20 días, puedo interponer mi recurso de reclamación correspondiente. No procede la queja cuando se trata de resoluciones emitidas por la Administración Tributaria que declaran inadmisibles los recursos presentados por los interesados. No procede interponer una queja debido a que no es la vía adecuada, ya que en estos casos procede la interposición de recurso impugnativo que podría ser una apelación. Obviamente, si tú presentas tu reclamación, ¿no?, y te declaran inadmisible o te declaran improcedente ya el documento, entonces tienes otra opción, otro recurso impugnatorio que se trata de apelar, ¿no? En este caso la apelación no sirve para eso, de lo contrario, ¿no? Entonces, ¿dónde están los recursos impugnatorios que nos franquea la norma?
No procede cuando se trata de cuestionar el actuar de la administración tributaria durante un procedimiento de fiscalización, ¿no? Dice, no procede cuando se trata de cuestionar. Vamos a cuestionar por qué la administración está demorando, ¿no?, en sus evaluaciones, en un procedimiento administrativo, etc. Para eso pues, incluso tenemos, o para resolver un documento, ¿no? De repente ahí podemos acudir, si no me ha resuelto dentro del plazo, podemos acudir a un silencio negativo o positivo. O dice, cuando no procede, cuando se trata de cuestionar el actuar de la administración tributaria durante un procedimiento de fiscalización, pues decimos acá, si vienen a fiscalizarnos, ¿no? Por ejemplo, entran a esta propiedad, vienen a fiscalizar, o no dejamos que ingresen, que es la clásica, ¿no? No dejamos que ingresen. Entonces acá podemos señalar, esa falta de ingreso haría de que la persona, el servidor público que se encuentra afuera, haga una fiscalización presunta. Es decir, ¿no?, va a imaginarse que acá dentro de la propiedad tenemos lujos, etcétera. Pero eso es factible de ser reclamado. Entonces, para eso tenemos un recurso de reclamación que nos sirve para eso. Si no estamos de acuerdo con que la fiscalización, en base a una base presunta, donde eleve los montos a pagar, ¿no?, sean cuantiosos, eso lo puedo impugnar mediante un reclamo, ¿no?, para que la administración pública verifique. Nuevamente, señores, mi propiedad no es lo que señalan en los valores que se han hecho en base presunta. No procede también la queja cuando se trata de cuestionar la demora de la administración tributaria en pronunciarse sobre una reclamación. Si se demora en una reclamación, yo puedo presentar el silencio administrativo negativo, ya que la queja no es la vía idónea, debiendo hacerse el uso del silencio administrativo negativo. Esto es tener por denegado el recurso de reclamación y presentar recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. No procede la queja contra los requerimientos de pago previo durante la tramitación de un recurso de reclamación o apelación, pues tal cuestionamiento debe ser dilucidado precisamente en dicho procedimiento contencioso en trámite. No procede cuando se solicita que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre la validez de las ordenanzas que crean arbitrios. Sin embargo, cuando el tribunal hubiere inaplicado una ordenanza, procede que se deje sin efecto la cobranza de la deuda ostentada en aquella. Es por eso que cuando nosotros hablamos y decimos, en el caso de Ventanilla, si no han sido ratificadas las ordenanzas del año 2012, 13 y 14, entonces, ¿quién es la entidad que debe evaluar esto? Entonces, conforme a lo que estamos señalando, la entidad encargada de decirle, oye, ¿sabe qué? Oye, gobierno local de Ventanilla, estás haciendo mal, porque para que tú puedas cobrar esto tiene que estar ratificado por Lima, y no agarrarte de ordenanzas del año 2009 y de años anteriores, ¿no? Entonces, por tal motivo, si cometiste ese error, lamentablemente lo tienes que pagar, ¿no?, dejando de cobrar esos valores de esos años por haber hecho mal tu trámite, ¿no? Entonces, ese hecho, el Tribunal Fiscal se está lavando las manos y lo está trasladando ahora al Tribunal Constitucional, puesto que ellos ya no analizan ni interpretan temas constitucionales. Acordémonos esto en razón de la sentencia del Tribunal Constitucional vinculante obligatoria del caso de Surco y de Miraflores, que lo vamos a analizar la próxima semana. No procede cuando el contribuyente no acredita que la administración le haya iniciado un procedimiento de cobranza exhaustiva, ni la existencia de actuaciones que lo afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario. No procede también la queja cuando se cuestione el contenido o fallo de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal. Muy bien, ahora sí entramos netamente a nuestra queja tributaria. Ya hemos hecho un preámbulo, cuándo procede, cuándo no procede. Ya, ahora sí, es reciente, recién el cuarto Código Tributario, es cierto, es necesario señalar que el Código Tributario que tenemos actualmente es el cuarto, emitido desde los orígenes, que regula la queja. En esta recién regula la queja, en las anteriores no lo llevaban a cabo, por tanto anteriormente no existían quejas, por tanto no había forma de reclamar, había un vacío al respecto, solo existían los recursos impugnatorios.
Ahora el más usado es la queja. En el Código Tributario, de acuerdo a lo señalado del artículo 155 del Código Tributario, la queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este Código. Muy bien, entonces, órganos resolutores. También se señala que la queja será resuelta por el Tribunal Fiscal. Acá hablamos de plazo. El Tribunal Fiscal es el que se encarga de resolver las quejas en un plazo de no mayor de 20 días hábiles de presentar la queja cuando se trate de aquellas contra la Administración Tributaria, y por el Ministerio de Economía y Finanzas también dentro del plazo de 20 días hábiles cuando se trate de quejas contra el propio Tribunal Fiscal. O sea, si yo me quejo de la parte administrativa, de la parte tributaria municipal, ellos tienen 20 días para resolver. Y si yo me quejo ante el Ministerio, ante el proceder del Tribunal Fiscal porque me han denegado un trámite, etcétera, ¿no? Esta queja, el inmediato superior sería el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual también tiene 20 días para pronunciarse. Será resuelto de la siguiente manera: tratándose de quejas presentadas contra la Administración Tributaria, estas serán presentadas ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de 20 días hábiles de presentar el recurso. Tratándose de recursos contra la Administración Tributaria y tratándose de quejas presentadas contra el Tribunal Fiscal, estas están resueltas por el Ministerio de Economía y Finanzas también dentro de los 20 días hábiles. Capacidad. En relación a la capacidad para interponer una queja, aun cuando el Código Tributario no señala quiénes pueden interponer una queja, entendemos que la capacidad es la misma que para ser parte en el procedimiento administrativo, en este caso en particular en el procedimiento administrativo tributario. En cuanto a la legitimación activa, es tanto por derecho subjetivo como por interés legítimo. El plazo para interposición. En relación al plazo, podemos apreciar que la queja no tiene plazo de interposición, que es lo que señalábamos anteriormente, pero evidentemente se tramita durante el procedimiento donde ocurre el hecho, el cual el interesado legitimado se queja. Entonces, ya con eso tenemos clara de que no existe plazo para la interposición de una queja. La normatividad del Código Tributario no ha señalado requisitos de admisibilidad de manera expresa. Por ello, el Tribunal Fiscal es quien ha ido indicando en sus resoluciones cuáles son estos. Así se ha precisado que el escrito de la queja deberá señalar de manera clara los hechos y precisar cuál es la actuación de la Administración Tributaria que se cuestiona. Asimismo, se señala que deberá adjuntarse al escrito de la queja los medios probatorios correspondientes. Podrá presentarse directamente al Tribunal Fiscal o al órgano quejado. No se corre traslado de la queja a la Administración Tributaria, queja administrativa, cosa que no sucede con la queja al Tribunal Fiscal, pues de acuerdo a la norma, Código Tributario, el Tribunal Fiscal sí se corre traslado de la queja para que presente su descargo. Por ello, consideramos conveniente que así como se reglamenta la queja contra el Tribunal Fiscal, se debería regular la queja contra la Administración Tributaria. En otras palabras, podemos señalar de que hay un vacío en los requisitos para interponer una queja, ¿no? Entonces, pero increíblemente están funcionando estas quejas, porque en muchos casos se están declarando fundadas y están corrigiendo los vacíos, errores que comete la administración pública. La queja es un derecho del administrado o contribuyente, tal como lo señala el artículo 92 del Código Tributario vigente, donde se regulan los derechos de los administrados, y el numeral H señala que los deudores tributarios tienen derecho a interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el Código Tributario. En otros países no sucede eso. Tú debes, tú pagas, ¿no? Pero sucede que acá le damos la oportunidad, ¿no?, por algunos vicios que se han cometido, de que el contribuyente no pague. Y eso es un tema, de que ese problema de la falta de cultura tributaria está creciendo, ¿no? Y es más, le estamos dando instrumentos para que no pague. Como podemos apreciar, la queja busca hacer respetar las garantías y los principios del procedimiento administrativo, así como subsanar los vicios o defectos que se den en el procedimiento administrativo.
Ahora bien, sobre la queja contra el Tribunal Fiscal, el procedimiento ha sido reglamentado con Decreto Supremo 136/2008, el mismo que analizaremos a continuación. Ya, entonces vamos a analizar ahora el reglamento del procedimiento de queja, ¿no? Acordémonos de que el Código Tributario, ¿no?, señala el procedimiento de queja, pero no fue reglamentado. Recién con el Decreto Supremo 136 del 2008 fue reglamentado. Publicado el 27 de noviembre de ese año, ¿no? Reglamenta el inciso B del artículo 155 del texto único procedimientos administrativos del Código Tributario relativo a las quejas. Queja, el derecho a la queja. La norma señala que los contribuyentes tienen el derecho de formular queja contra las actuaciones o procedimientos del Tribunal Fiscal que afecten o infrinjan lo establecido en el Código. También se señala que la queja no procede cuando se trate de cuestionar el contenido o del fallo de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal. Importantísimo. ¿Dónde presentamos la queja? La norma señala que el escrito de la queja se deberá presentar físicamente en la mesa de partes de la Defensoría del Contribuyente o del usuario, en este caso de la SUNAT, ¿no? En el caso del escrito de queja sea presentado en ingreso a mesa de partes del Tribunal Fiscal, que es lo normal, lo correcto. Presento mi queja ante la mesa de partes del Tribunal Fiscal o del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Este escrito será remitido a la Defensoría del Contribuyente, ¿no? Precisa que la norma, en el plazo que tiene el Ministro de Economía y Finanzas de 20 días para resolver, que se comienzan a contar a partir del ingreso del expediente con el informe previo de la Defensoría del Contribuyente del usuario. En el caso de las municipalidades, desde la fecha de ingreso al Tribunal Fiscal. En el caso, por decir, el día de ayer ingresó el expediente de la queja ante el Tribunal Fiscal, a partir del día lunes empiezan a correr el plazo de los 20 días para que sean resueltos. Requisitos de los escritos de la queja. Señala el legislador que entre los requisitos están lo normal: nombre o razón social del contribuyente, domicilio fiscal, su número de RUC, calidad de representante si lo hubiera, ¿no? Asimismo, se deberá señalar de manera concreta el pedido que se hace en la queja, los fundamentos de hecho que apoya el pedido de queja y cuando corresponda los fundamentos de derecho. También se debe indicar en el escrito lugar, fecha, firma o huella digital en caso no pueda firmar por estar impedido o no saberlo hacer. Se debe señalar un domicilio o lugar donde pueda ser notificado el contribuyente que presenta la queja cuando este domicilio sea distinto a su domicilio fiscal. Caso contrario de no señalarse nada, el domicilio fiscal será en el que válidamente se efectúen las notificaciones correspondientes. Por eso es importante señalar reiterar del domicilio fiscal. Generalmente todas las instituciones del Estado ya tienen claro dónde notificar del domicilio fiscal. Todos tienen RUC, o el 99%, 95% de nuestros peruanos, nuestros vecinos, si hablamos de temas municipales. Subsanación de requisitos de admisibilidad. Señala el legislador que si el escrito adolece de la falta de alguno de los requisitos antes referidos y los que se indican en el artículo 4 de la norma, la Defensoría del Contribuyente requerirá al contribuyente subsane. En caso de gobiernos locales igual, se le da el plazo de 10 días para que subsane. Pero ese plazo de los 10 días se lo da el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces estamos hablando, ¿no?, de 10 días más 20 son 30 días que ya tiene porque interrumpe. Se debe tener presente que este plazo de 10 días hábiles no se encuentra para efectos del plazo que tiene mezclado. Entonces, lo que señalamos, o sea, esos 10 días para que subsane no están entre los 20 días. Por tanto, si sumamos 20 días para resolver más 30, más 10 de la subsanación, son 30 días hábiles para resolver. Si no se subsanan los requisitos, se declarará la queja inadmisible. Efectos de la declaración de inadmisibilidad. Precisa el legislador que si se declara la queja inadmisible, ¿no?, se da por concluido el trámite de la queja, quedando la posibilidad que el contribuyente presente una nueva queja sobre la misma materia. Ahora bien, sobre esto hay que tener mucho cuidado en los requisitos formales de la queja, señalados en el artículo 4 de la norma que estamos comentando.
ya que, como vemos, su incumplimiento o falta de subsanación debida significa un perjuicio para el contribuyente que no tener cuidado con los demás temas formales. Pero alguien me preguntó y me dijo: doctor, ¿y si yo no subsano o no puedo subsanar en ese momento porque no tengo los documentos, existen los medios probatorios, ¿puedo volver a presentar la queja? Sí, la puede volver a presentar, la queja, ¿no? Entonces, eso no hay ningún inconveniente. Más bien, la administración tributaria en este caso va a declarar como no presentada tu queja, pero lo puedes volver a presentar con nuevos medios probatorios que quedas por conveniente. Hablando de los medios probatorios, en la queja es posible presentar medios probatorios de prueba documentales que considere convenientes. Esto se hará de manera conjunta con el escrito de la queja. La propia norma también señala que adicionalmente a los medios probatorios que se adjunten al escrito de la queja, el contribuyente tendrá 3 días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la queja para presentar medios adicionales de prueba. Estas son las reglas para los medios probatorios que presente el contribuyente. Repito, la propia norma también señala que adicionalmente de los medios probatorios que se adjunten a la queja, el contribuyente tendrá 3 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la queja para presentar medios probatorios. Por decirle, la municipalidad me entregó tardíamente medios probatorios y yo ya presenté el día viernes mis documentos, mi queja, ¿no? Por la premura que tenemos. ¿Puedo volver a presentar los nuevos medios probatorios? Tengo para eso 3 días. Entonces, a juntarle, para esto tienen que señalar el código de ingreso, ¿no?, de la queja, señalando en el encabezamiento la fecha de ingreso y el número con el cual te sellaron, donde aparece el número de ingreso de la queja, ¿no? Entonces, para que se anexe el documento como medio probatorio a ese mismo expediente. Acá les he traído unos modelos de queja que es necesario analizar y comentar al respecto, ¿no? Muchos me pedían, decían: doctor, pero vamos a hablar de la queja, pero lo importante de esto es un modelo ideal o que sea el normal, al que podamos justamente utilizar para nuestros recursos. Muy bien, igual me pidieron de apelación, lo vamos a sustentar ahora, están en estas diapositivas y es necesario también comentarlas. El recurso de queja, siempre hay un encabezamiento del recurso de queja. Tenemos que señalar: si el recurso de queja, 2 puntos, solicita suspensión de procedimiento de cobranza coactiva. Este es para la genérica, ¿no? Acordémonos que cuando hablamos de quejas, si se presentan 100 quejas al Tribunal Fiscal de una municipalidad, 80 son para temas tributarios, para temas coactivos, de cobranza coactiva. Un 20% se da para administración tributaria, 80% son para coactivo, que es la clásica, ¿no? Entonces, siempre la gente no está conforme con los embargos, obvio, pues no, nadie está conforme que te embarguen. Por eso que la mayor cantidad son para temas coactivos. Y es justamente por la cual hemos escogido este modelo, ¿no? Dice: solicita suspensión de procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Que es la entidad quejada. En este caso puede ser cualquier municipalidad X, ¿no? Entonces, donde decimos primero eso. Segundo, el encabezamiento, ¿no? Señor presidente del Tribunal Fiscal, ¿no? El exhorto, ¿no? Justamente identificar ustedes sus datos, ¿no?, de la persona natural o la persona jurídica. En este caso hemos escogido una persona jurídica, por lo cual tenemos que sacar los datos del gerente general, ¿no?, sus datos personales, etcétera, ¿no? Y lo más importante, como señalábamos inicialmente, el tema del domicilio fiscal, que es lo que tienen que estar siempre presente. ¿Qué vamos a pedirle? Al amparo de lo dispuesto por el artículo 155 del texto único ordenado, ¿no?, del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-F y sus modificatorias del Tribunal Fiscal, nos apersonamos a la instancia a fin de interponer recurso de queja contra la unidad de ejecución coactiva de la Municipalidad X al haberse negado en forma ilegítima a suspender el procedimiento de cobranza coactiva de las siguientes resoluciones. ¿Cuándo procede primero? Doctor, pero este me está diciendo una queja, pero antes ha habido una suspensión. Lógicamente, antes de que tú presentes la queja, has debido primero agotar en la vía coactiva, que lo vamos a ver en las próximas sesiones,
un recurso de suspensión. Acordémonos de que no existe el recurso de reclamación, apelación o revisión administrativa en un procedimiento coactivo. En un procedimiento coactivo el único recurso válido es el de suspensión del procedimiento. Muy bien, entonces para esto yo presenté mi recurso de suspensión ante la municipalidad X y esta municipalidad me declaró improcedente, me declaró infundado su recurso, ¿no? Por no tener sustento, etcétera, ¿no? Entonces, sabiendo de que sí, yo tenía la razón, entonces ante ese hecho no me cabe otra que irme en vía queja al Tribunal Fiscal, que ese es el caso. En este sentido, el señor presidente, el presente recurso tiene objeto de lo siguiente, 2 puntos. Nos vamos a... Primero, que ordena a la administración municipal que suspende el procedimiento de cobranza coactiva iniciado indebidamente mediante resolución número tantos, expediente coactivo tantos, de fecha tantos, de procedimiento de ejecución coactiva. Acordemos que para temas tributarios municipales hablamos del artículo 31 y siguientes de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que es la Ley 26979, modificada por la Ley 28165, que ya conversamos anteriormente. En tanto, el recurso de reclamación presentado respecto a las referidas resoluciones, ¿no? En este caso, había un recurso ya de reclamación pendiente por resolver por la administración. Y a pesar de eso, ¿no?, de existir un recurso pendiente, ¿no?, se procedió a la cobranza coactiva, se procedió a dar inicio a la cobranza coactiva, lo cual está mal, ¿no? Porque la norma señala claramente si hay un recurso pendiente por resolver, ¿no? Imaginémonos que no sea tema tributario. Ya, porque en tema tributario hablamos que había un recurso, que una reclamación pendiente por resolver. Imaginemos que sea en la vía administrativa, ¿no? Un recurso de reconsideración, un recurso de apelación que no fueron resueltos. Por tanto, al no ha sido resuelto, significa que estos están pendientes por ser, ¿no?, pendientes por resolver, que es una causal de suspensión. Sin embargo, la administración no lo interpretó así y le declaró improcedente. Ante ese hecho se presenta este recurso de apelación. Ya. Segunda pretensión. Se ordena a la administración municipal dejar sin efecto cualquier acción de cobranza coactiva seguida en mi contra, en tanto no exista un pronunciamiento firme en el procedimiento contencioso tributario referido a esta deuda tributaria. Amparamos nuestro recurso de queja en los siguientes fundamentos de hecho y derecho. Los hechos que determinan la presente controversia son los siguientes. Y comiencen ustedes a narrar ahí todos los hechos que se dieron en tema tributario, ¿no? Que depende, dentro de muchos de los casos resulta de que los valores no han sido debidamente mecanizados, o de repente no se encuentra la base presunta, etcétera, ¿no? Los requisitos que puedan estar contenidos en los documentos, en los valores, sea en la resolución de determinación o en las órdenes de pago. Entonces, con esos fundamentos de hecho, yo puedo interponer mi queja. Así también tenemos los fundamentos de derecho, que son los importantes y que de cliché tienen que entrar a todo procedimiento, ¿no?, de queja. El numeral 2 del artículo 137 del Código Tributario establece que los recursos de reclamación contra la resolución de determinación y resoluciones de multa, ¿no?, se deben presentar dentro del plazo de 20 días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquel en que se notificó el acto o la resolución. Es así. En el caso puntual, se presentó este recurso de reclamación dentro de los 20 días hábiles que señala la norma. Pero a pesar de eso, ¿no?, sin haber resuelto la parte administrativa, se le inició un procedimiento de cobranza coactiva. En el presente caso, la resolución de determinación, ¿no?, correspondientes al impuesto prediales en los ejercicios tantos han sido notificados el día tantos, ¿no?, habiendo interpuesto nuestra empresa un recurso de reclamación contra dichas resoluciones de determinación, es decir, dentro del término de 20 días hábiles. Es el caso que también conversábamos al inicio, ¿no?, de que acá se plasma claramente de que esas órdenes de pago no pueden ser notificadas simultáneamente con las cobranzas coactivas, con la resolución 1 de cobranza coactiva, ¿no?, por una simple lógica, como estamos viendo en este caso, ¿no? Si tiene 20 días para presentar el administrado su recurso de reclamación, ¿no?, su recurso en este caso su recurso de reclamación
Y lo hizo, presentó su recurso de reclamación dentro de 20 días. Sin embargo, la administración no le contestó. Entonces, ahora, en el caso que analizamos hace unos minutos, estas órdenes de pago fueron notificadas simultáneamente con la resolución 1 de cobranza costiva. Por tanto, estamos vulnerando el debido procedimiento, porque no ha podido presentar dentro de los 20 días, justamente no le dieron la oportunidad para que pueda presentar su reclamación. Se le ha vulnerado su legítima defensa, otros señalan eso. Al respecto, el inciso C del artículo 31.1 de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, ¿no?, en aquellos casos en que se hubiera presentado dentro del plazo de ley un recurso impugnatorio de reclamación y que en el mismo se encontrara en trámite, el ejecutor deberá suspender el procedimiento de ejecución coactiva. Eso sí es claro, pero sin embargo en este caso no se hizo. En tal sentido, la cobranza coactiva que pretende efectuar la municipalidad no se encuentra con arreglar la ley. Es correcto. Al respecto, queremos remitir la resolución 4330-5 del año 2002, de fecha 26 de julio del 2002, en el que se indica sobre el particular: puede utilizarse la vía de queja para que se suspenda el procedimiento de ejecución coactiva iniciado, cuando éste se inicia a pesar de haberse impugnado oportunamente. Puede utilizarse la vía de queja para que se suspenda el procedimiento de ejecución coactiva iniciado cuando éste se inicia a pesar de haberse impugnado oportunamente. ¿Qué pasa acá? Si bien es cierto, acá hay una confusión, porque dice, yo presento mi queja, ¿ya? Y por ese simple hecho de haber presentado la queja, el administrador quiere que se suspenda el procedimiento coactivo. No, pues no es así, no funciona de esa forma, porque de lo contrario, de ser así, vienen confundidos con el tema de las revisiones judiciales. En el tema de las revisiones judiciales, que vamos a ver en las próximas clases, sí procede, es automático. Yo presento mi demanda de la revisión judicial y automáticamente suspende el procedimiento de cobranza coactiva. Pero en el caso de las quejas, no, porque no se encuentra contemplado como una causal de suspensión la queja, ¿no? Más aún, como señalamos, no es un recurso, sino es un remedio procesal administrativo, este recurso de queja, ¿ya? Entonces, de ser así, no procede, salvo cuando se pronuncie el tribunal fiscal y te diga, sí, te declaro fundada, ¿no?, la queja, por tanto no se podrá llevar a cabo la cobranza coactiva, dejando sin efecto, para que se retrotraiga, se deje sin efecto y se vuelve a notificar o se siga con un debido procedimiento que señala el tribunal fiscal. A usted, señor presidente del Tribunal Fiscal, ya para justamente al final de todo esto, se le indica a usted, señor presidente del Tribunal Fiscal, solicitamos que declare fundado nuestro recurso de queja. En consecuencia, ordene a la administración municipal que proceda en la forma señalada en el petitorio del presente escrito, ¿no? El primero otro sí, siendo evidente que nuestra empresa podrá ser ejecutada en cualquier momento. Solicitamos al Tribunal Fiscal que en vía cautelar ordene a la administración municipal que disponga la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, y en realidad sí lo hacen, ¿no? Con este escrito, el Tribunal Fiscal señala en sus resoluciones: remítase el expediente administrativo y asimismo suspéndase temporalmente el procedimiento hasta que resuelva ¿no? Entonces, ante ese hecho, las municipalidades tienen que suspender el procedimiento, ¿no?, temporalmente, hasta esperar a que resuelva el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, lo cual no compartimos, puesto que tenemos que esperar a que el Tribunal Fiscal resuelva, no de que con la sola presentación, como lo diga el administrado, y el Tribunal Fiscal hace suyo el pedido del administrado y le hace caso, en otras palabras, sin haber resuelto el fondo, ¿no?, lo cual está mal. Siendo evidente que nuestra empresa podrá ser ejecutada en cualquier momento. Sabemos que después de pasar los 7 días que le dan los costigos a los administrados para que paguen, si pasado estos 7 días no lo haces, obviamente pues al 8º día te voy a embargar. Según otro sí, decimos: como medio probatorio juntamos copias simples de la siguiente documentación, cuyos originales obran en los archivos de la administración municipal. Claro,
y que serán objeto de evaluación conjuntamente con el presente recurso. En otras palabras, los documentos que te falten, de repente falta algún documento a juntarle, obviamente que ese documento sí está en la administración municipal, ya el mismo tribunal fiscal se va a encargar de solicitarlo, porque ellos te piden copia del expediente completo, o te piden de acuerdo a tu solicitud en tu recurso, ¿no? Entonces, generalmente son los que piden son los cargos de notificación, los valores, etcétera, ¿no? Entonces, con eso acreditamos de que se cumplió con un debido procedimiento. Entonces dice, como medio productor juntamos copias simples de la siguiente documentación, cuyos originales obran, por eso nos piden copia certificada, ¿no? Y que serán objeto de evaluación conjuntamente con el presente recurso. Tercero, sí, asimismo juntamos copias simples del poder vigente de nuestro representante legal y como de su DNI. Acá tiene resoluciones del tribunal fiscal, ¿no? En abundancia que puedan ser analizados, y que algunos de ellos los vamos a analizar la próxima semana, correspondiente al tema de los arbitrios municipales. A pedido de compañeros, doctor, ya hicimos reclamación la semana pasada, ya nos gustaría queja, ya la tienen la queja, pero queda un vacío, la apelación. Ya, entonces, doctor, este es otro modelo interesante que tiene que ver mucho con el tema del que estamos tratando, correspondiente a la municipalidad de Ventanilla. Vamos a analizarlo y que yo también se lo remito para que lo apliquen, ¿no? Porque a veces muchos dicen, pero doctor, hay muchos modelos, formatos que no reúnen los requisitos, etcétera. Pero vale, hay que analizarlos, ¿no? Como uno de esos es el que estamos juntando, puesto que se trata de estos cursos, llevarlo a la práctica. ¿Para qué quiero conocimientos si no lo voy a llevar a la práctica? ¿No? Entonces, ese es nuestro objetivo, que lo apliquemos. Siempre no se olviden en la sumilla, interpongo recurso de administrativo de apelación. En el anterior, interpongo mi recurso de queja, etcétera. ¿Contra qué? Contra la resolución gerencial tantos. Interpongo mi recurso de queja contra las resoluciones, los valores de la administración municipal tantos. ¿Ya? En este caso, la apelación la dirigimos contra el alcalde de la municipalidad de Ciudad de Ventanilla. Siempre en encabezamiento, ¿no? El RUJ de la persona jurídica, la persona natural, domicilio real, domicilio procesal, etc. Interpongo recurso de administrativo de apelación contra la resolución gerencial, subgerencial en este caso, de fecha 12 de octubre del 2015, en la cual se declara infundada mi reclamación. Que se presentó recurso de apelación contra la resolución subgerencial 646 de fecha 18 de agosto solicitando la devolución íntegra de los pagos de arbitrios 2012, 13 y 14, ya que dicha ordenanza no fue ratificada por la Municipalidad Provincial de Callao. Que mediante el recurso de apelación apelo a la resolución de sugerencia 643 que declara infundado mi recurso de reclamación con expediente 29867 de 2015 de fecha 17 de agosto de 2015, donde se solicitó la devolución íntegra de los pagos realizados de arbitrios 2012, 2013 y 2014, ya que dicha ordenanza no fue ratificada por la Municipalidad Provincial de Cabral. O sea, este sustento válido, muy bien elaborado, ¿no? Entonces, regresando nuevamente a la solicitud inicial. Doctor, ¿y me pueden pedir la devolución? Yo como municipalidad tengo la obligación de devolverla, ¿sí? Si has cometido una infracción, si hay vicios en la norma que has citado, etcétera, no puedes hacerlo. Ahora, si quieres esperar que otra entidad, que un tercero, el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial te lo diga, ahí lo tienes, ¿no? Entonces te corres un riesgo que también te demanden, te denuncien por abuso de autoridad. Acá tenemos los fundamentos del recurso. Siendo el caso que la ordenanza municipal 25 del año 2009 cuente con la ratificación por parte de la Municipalidad Provincial con acuerdo del Consejo 3617 publicado el 30 de diciembre del 2009, la misma que estaría siendo aplicada en el ejercicio fiscal 2012, 13 y 14. Ya, acá sucede de que en el caso de Ventanilla, que vamos a utilizarlo para analizar estos temas de arbitrios, ¿qué hace la municipalidad? Dice, claro, como no me han ratificado del año 2012, 2013 y 14, entonces utilizo la ordenanza del año 2009. Pero por simple lógica,
si yo voy a utilizar la ordenanza del 2009 que ha sido ratificada por la Municipalidad Provincial, obviamente los montos que se aplicaron en ese momento tienen que aplicarse en el año 2012, 13 y 14. No los montos que ellos señalaron y por los cuales la Municipalidad Provincial, ¿no?, negó la cobranza, negó la aprobación, la ratificación de esa ordenanza, ¿no? Pero sin embargo, siguen cobrando los montos del año 2012, 13 y 14, ¿no? Entonces, en los cuales incluso el Tribunal Fiscal ya no se quiere pronunciar, pues tanta la abundancia de quejas, etcétera, me imagino, ¿no?, que han optado ellos por decirles, no, yo no interpreto las normas constitucionales. ¿Por qué? Porque ya tenemos un tema del Tribunal Constitucional de cumplimiento obligatorio que se señala claramente que las ratificaciones son obligatorias. De lo contrario, no puedes llevar a cabo una cobranza al respecto, ¿no? Entonces, para esto exigen, se llevan a cabo las acciones de amparo vía, ¿no?, juzgados constitucionales, que ellos sí se van a pronunciar y van a dejar sin efecto estas cobranzas, ¿no? Entonces, porque se está violentando la norma claramente. Muy bien, ¿no? Y acá señalamos justamente los montos, ¿no?, de los pagos que se deben llevar a cabo, etcétera, ¿no? En el punto 4 también es necesario comentarlo, ¿no? Dice, con la resolución de sugerencial, tantos que señala que declara infundado nuestro recurso y confirman la resolución sugerencial, se estaría tipificando el abuso de autoridad, demostrando una vez más su desconocimiento y eficacia. En otras palabras, estos temas, ¿no?, tributarios no solamente se marcan en un tema administrativo, sino pueden irse incluso a un tema penal, ¿no? Entonces ahí la importancia de estos temas que estamos conversando, ¿no? Entonces y las autoridades tienen que tener conocimiento de esto, es delicado, ¿no? Si bien es cierto, no, ellos dicen, no, yo delego mis funciones a mis funcionarios, quieran o no, también asumen responsabilidades solidarias, porque como titular de la entidad, el alcalde es responsable de lo que hagan sus funcionarios. Se estaría tipificando el delito de abuso de autoridad, demostrando una vez más su desconocimiento e ineficacia al haberse realizado los pagos en los primeros meses de cada año correspondiente, ¿no? Entonces, acordémonos que en temas de órdenes de pago, los pagos siempre se hacen hasta el último día de febrero y estas empresas cumplen, ¿no? Entonces, por eso que si yo cumplo puntualmente y me he tomado conocimiento de que hoy he pagado indebidamente porque 2012, 13 y 14 no fueron ratificados, hoy devuélveme pues los montos en exceso, o de uno de esos pagos que son ilegales porque tus ordenanzas no fueron ratificadas. Porque a pesar de haber pagado y solicitado la devolución del pago irregular por no haber sido ratificado en tus ordenanzas municipales, no se pretende embargarnos mediante el ejecutor cuestión. Ya. Ahora, el problema está de que todas esas cobranzas ilegales de la proveniente de ordenanzas que no han sido ratificadas están llegando a cobranza coactiva y se están embargando por esos montos. Entonces, lo increíble de que ahora no solamente estén problemas el alcalde y los funcionarios, sino también está conllevando a que el ejecutor costero también sea denunciado. Ahora, la diferencia en los años es diferente. Por ejemplo, si hablamos de una denuncia de delito de abuso de autoridad, para un alcalde será 2 años, pero para el ejecutor costero va a ser 4, ¿no? O sea, muchos dicen, pero ¿por qué? Si el que emitió, por ejemplo, ¿quién emitió los valores? La gerencia de rentas. ¿Cuánto va a ser su pena por abuso de autoridad? 2 años. Del alcalde, el titular de la entidad, ¿cuánto va a ser su? 2 años. ¿Y por qué del ejecutor va a ser 4 años de pena privativa de libertad? Porque la norma lo señala así, ¿no? Entonces, lo cual está mal, porque solamente el ejecutor castigo es un ejecutante, es un mandatario, ¿no? Justamente ejecuta la emisión de la parte administrativa, ¿no? Entonces, ante ese hecho, ¿no? Entonces debía ser al revés, ¿no? Pero lamentablemente nuestros legisladores no lo han entendido así y la pena se le da de 4 años. En quinto fundamento es necesario señalar, el Tribunal Fiscal establece que se deja sin efecto cualquier cobranza en trámite basada, ya incluso acá tiene un antecedente del Tribunal Fiscal que ya se pronunciaba al respecto en el año 2004. Establece que se deja sin efecto cualquier cobranza en trámite basada en ordenanzas constitucionales. Asimismo, se impide el inicio de cualquier procedimiento de cobranza coactiva cuya finalidad sea la de ejecutar el cobro de deudas originadas en ordenanzas inconstitucionales. ¿Y por qué esta ordenanza es inconstitucional? Porque no ha sido ratificada, es ilegal. Ya, según la jurisprudencia del Tribunal Fiscal,
041 del 2004, ¿no? Es del caso de Surco, y 053 del 2004, caso de Miraflores, dice, no fueron ratificadas por la Municipalidad Provincial en los años 2012, 13 y 14. Nos indica que se ha vulnerado el principio de legalidad tributaria por no haberse cumplido con las formalidades preestablecidas en el ordenamiento jurídico para su vigencia, es decir, por no haber sido ratificadas y publicadas antes del 31 de diciembre de cada ejercicio tributario, conforme lo establece el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776 y modificatorias. Es así de que, lamentablemente, las municipalidades tienen una mala costumbre, ¿no? Como casi todos, ¿no? Recién a última hora me pongo a ver justamente mi tema de costos, tema de los arbitrios, ¿no? Voy a visitar de repente a Catastro para que me diga, hagamos el enlace nuevamente para ver si en esta cobranza vamos a cobrar los montos correctos, etcétera, ¿no? Entonces, eso recién lo hacen estos últimos, estamos en mes de noviembre, y en diciembre recién lo presentan, y en diciembre comenzamos a correr cuando ya la gente está con la mente de Navidad, vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer el inventario y muchas cosas más, pero sin embargo, ese hecho de presentar el último momento acarrea de que acordémonos de que todos los distritos de Lima tienen que presentar a Lima Metropolitana para que lo ratifique, ¿no? Entonces es por eso que ya Lima debe estar recibiendo desde ya para poder de repente subsanar o solicitar a las municipalidades de unas correcciones para que estos antes del 31 de diciembre sean debidamente publicadas y cumpliendo con lo establecido en las normas tributarias. Eso no pasó en el Callao, ¿no? Entonces hubo serios errores, porque si lo hubieran presentado con anticipación, yo estoy seguro que de repente Ventanilla hubiera corregido estos errores, los hubiera enmendado de tal forma que hubiera podido ratificarlas. Según la resolución del Tribunal Fiscal, también hay otra, 1458, de fecha 12 de marzo del 2004, señala que las ordenanzas municipales que no han sido ratificadas por el Consejo Provincial, al no haberse cumplido con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica, dichas ordenanzas no debieron entrar en vigencia. ¿Ya? Entonces, es claro, o sea, el Tribunal Fiscal ante ese hecho ha tenido que declarar fundado, pero como ya ustedes saben, de que el Tribunal Constitucional ha dejado ya precedente de que solamente ellos son los que analizan temas constitucionales, es de que ellos ya no se pronuncian al respecto. Por otro lado, en la resolución del Tribunal Fiscal 3879-5-2005 de fecha 22 de junio de 2005, este tribunal, mediante diversas resoluciones tales como la 606, de fecha 7 de febrero de 2003, ha interpretado que la ratificación de las normas que regulan en materia tributaria se ajusta a lo señalado por la Constitución Política del Perú del 93, por lo que dicho del procedimiento debe ser observado por los municipios distritales para efecto de la entrada en vigencia de citadas normas. Que tal criterio es concordante inclusive con lo opinado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de noviembre de 2004, en el expediente 41 de 2004, caso de Surco, quien al analizar la inconstitucionalidad de ciertas ordenanzas emitidas por la Municipalidad de Santiago Sur, analizó el tema de la ratificación previa de las ordenanzas como requisito de validez. Por tal motivo, se ha violado el principio de no retroactividad de la ley, previsto en el artículo 103 de la Constitución, agregando que la norma ratificada y publicada solo genera efectos jurídicos hacia adelante, y no por lo que entienden los gobiernos locales, para quienes cual sea la fecha de publicación y ratificación, procede la aplicación retroactiva de la norma al 1 de enero del año fiscal, para todo el ejercicio fiscal en curso y cuando la norma no haya sido válidamente emitida, que es el caso. Esa norma no ha sido válidamente emitida. Más que todo, pero muchos se preguntan, pero ¿cuál es el fondo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en esta ordenanza? Simplemente de que los valores se incrementaron exorbitadamente. Es el caso, por ejemplo, si hablamos como ejemplo, yo pagaba como monto de 300 soles, por decirle cualquier monto. ¿Cuánto es lo que salía en esa ordenanza? 900 soles. Impagable. Entonces, si bien es cierto, algunos no se han dado cuenta, o se han dado cuenta recién cuando les llega la cobranza coactiva, han visto sus seguros documentos, han dicho, un ratito, yo en el año 2009
pagaba 50 soles y ahora pago 300 soles. ¿Por qué? El carro basurero pasa en la mañana el carro basurero, en la mañana, tarde y noche. No, pues sigue pasando igual como siempre, todas las noches, ¿no? Entonces, ¿a raíz de qué me estás cobrando 6.000% más, etcétera? ¿No? Entonces, de ahí viene el sustento, ¿no? Entonces, esto fue observado por los regidores de la Municipalidad Provincial de Callao y no ratificaron la ordenanza. Fue un tema técnico. Si bien es cierto, a veces tenemos un enfrentamiento político entre autoridades, estos temas son 100% técnicos, ¿no? Entonces hay informes legales, informes técnicos, etcétera, que sustentaron la no ratificación de los mismos. Que el referido criterio ha sido recogido por el artículo 40. Ya, importante señalar eso. El artículo 40 de nuestra Ley Orgánica de Municipalidades establece que las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su suscripción. Contrario censo. Si no ha sido ratificada, ¿qué es lo que sigue? La no cobranza, el no cobro. Ahora, muy bien, entonces te estás remitiendo a las normas, a ordenanzas antiguas. Muy bien, del año 2009. Cóbrame los montos del año 2009. El artículo 74 de nuestra Constitución, mediante la cual se establece el ejercicio de la potestad tributaria municipal con los límites que establece la ley, esta disposición determina la ampliación del parámetro de control constitucional al ejercicio de la potestad tributaria municipal, de modo que el marco de referencia para constatar la validez o invalidez de sus ordenanzas no se limita únicamente a la lectura literal de la Constitución, sino que integra las normas con contenido material que deriven de ella, esto es, la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades, en los preceptos referidos a atribuciones y competencias de las municipalidades en ejercicio de potestad tributaria. El artículo 69A, que es clave justamente para estos temas, la Ley de Tributación Municipal, ¿no? Señalan las ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según el número de los contribuyentes, la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incremento de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior a su publicación. La difusión de las ordenanzas antes mencionadas se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. El 61B. En caso que las municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el 61A, en el plazo establecido en dicha norma, solo podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior, reajustado con la variación acumulada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el caso del incumplimiento de la municipalidad distrital de Ventanilla? Conforme al Consejo, esto es lo simpático, acá tenemos hasta los mismos probatorios. El acuerdo de consejo, necesario señalar de que qué autoridades, en este caso yo siempre lo comparo, nuestro poder legislativo, nuestro Congreso de la República, con las sesiones de consejo que se hacen conformadas por los regidores, que vienen a ser nuestros congresistas en nuestro gobierno local. ¿Qué hacen los señores? Aprueban, ¿no?, las ordenanzas, en este caso ratifican las ordenanzas de las distritales, ¿no? Entonces, acá tenemos un acuerdo de consejo, el 165 del 2012 de la Municipalidad de Callao, donde desestima la participación de la ordenanza municipal de Ventanilla, el cual aprueba el régimen tributario de los árbitros municipales de limpieza pública, serenazgo, parques y jardines para el ejercicio 2013. Por lo que acreditamos que la cobranza y amenazas de la ejecutora coactiva carecen de validez y exigibilidad, más aún cuando nos encontramos en un procedimiento administrativo coactivo. Conforme con la ordenanza señalada, la 01 de 2013 de Ventanilla, para la aplicación del ejercicio del 2013, la determinación de los costos y las tasas de los arbitrios municipales se dispondrá según lo establecido en la ordenanza 25 del 2009, el cual señala que para la cobranza de los años 2012, 13 y 14 se utilizará la misma tasa que se cobró en el año 2009, lo cual contraviene a la sentencia del Tribunal Constitucional antes señalada, y lo peor de todo, que el suscrito cumplió con el pago de dichos años. Lógico, si yo he pagado conforme a lo que tú me notificaste en 2012, 2013, 2014, ¿no?,
y tú me dices después, ok, sí, reconozco que no fueron ratificados, te voy a cobrar como el del año 2009. Entonces devuélveme la plata que yo he pagado, porque hay una diferencia. Si yo pagué en el año 2009 50 soles y ahora me has obligado a pagar 800 soles, me tienen que devolver 750, por decir cualquier número. Entonces, ahora, ante ese hecho, tú no me puedes denegar que fue el caso. Se negó la devolución, motivo por el cual se fueron al tribunal fiscal, que bueno, se lavó las manos como Poncio Pilatos y nos dice, sabe que sigan la vía correspondiente. En este caso nos va a corresponder, no, como se ha vulnerado derechos fundamentales, nos iremos vía constitucional. Fundamentos de recurso. La Municipalidad de Ventanilla nunca tomó en cuenta el principio constitucional de legalidad y los presentes vinculantes a efectos que por menor criterio de estudio no vulnere derechos, por lo que se deriva efectuar la devolución conforme al petitorio del exhorto. La ratificación es un requisito sine qua non para la validez de la ordenanza digital sobre arbitrios y la publicación de acuerdo a la ratificación de un requisito. O sea, acordemos, no ha sido ratificado, mucho menos podría ser publicado, de un requisito esencial para su validez, para su vigencia. Solo después de cumplido estos dos requisitos, la ordenanza digital podrá ser exigida a los contribuyentes, de la cual el Tribunal Fiscal se pronunciará. Es necesario aclarar que no estamos tratando que el Tribunal Fiscal analice o determine los costos de los arbitrios municipales de Ventanilla y los criterios previstos para su distribución contenidos en la ordenanza, sino estamos solicitándole que verifique la legalidad de esta ordenanza. También podemos señalar como modelo para todos estos recursos de apelación, temas de arbitrios, señala, por ejemplo, en este caso, los ejercicios fiscales del año 2012, 2013, 2014 fueron vulnerados los principios de legalidad tributaria por no haberse cumplido con las formalidades preestablecidas en el ordenamiento jurídico para su vigencia, es decir, por no haber sido ratificadas y publicadas por la Ley de Tributación Municipal. No, es decir, con el decreto legislativo 776, por lo que vuestro despacho deberá elevar nuestra apelación ante el Tribunal Fiscal. Es con este fundamento de la apelación de que llegó al Tribunal Fiscal. Pues bien, remitiéndome a lo antes dicho, podría afirmarse que el requisito de la ratificación es un elemento esencial de validez de las ordenanzas digitales. La respuesta obviamente es afirmativa y se sustenta en lo señalado en los fundamentos precedentes. Por consiguiente, su finalidad no puede ser declarativa, sino más bien constitutiva. Solo por ella se convalida la vigencia de la ordenanza digital como norma exigible a particulares. Puede afirmarse que la ordenanza digital ya existe antes de la ratificación, pero no obstante aún no es válida ni eficaz, por no estar conforme a todas las reglas dentro de su producción jurídica. De este modo, para evaluar si en la producción de normas de carácter tributario las municipalidades han respetado el principio de legalidad, importará verificar si en el marco del referido parámetro de constitucionalidad se ha respetado el instrumento idóneo para la creación de tributos municipales, ordenanzas, así como el procedimiento para la producción del mismo, esto es, que se hayan cumplido los requisitos exigidos para su validez y eficacia. Sobre la publicidad y entrada en vigor de las ordenanzas digitales en materia tributaria, es claro entonces que si una municipalidad digital, al emitir sus ordenanzas por arbitrios, no ha cumplido con el requisito de la ratificación, no se encuentra habilitada para exigir dicho cobro a los usuarios en base a tal norma. Sin embargo, queda pendiente concordar que en el momento de la ratificación, ¿no?, con la publicidad de la norma, entonces recién a partir de ahí podrían ser eficaces. Las ordenanzas municipales quedan constituidas tras su aprobación y sanción por parte del Consejo Municipal, lo cual no se dio en este caso, pero carecen de eficacia y obligatoriedad mientras no sean publicadas. Lo expuesto se sustenta, ojo, la publicación tiene que ser antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal. Es decir, próximo mes, hasta el 31, tienen que ser ratificadas las ordenanzas de Lima y del Callao. De lo contrario, no entran en vigencia para el año 2017. Lo expuesto se sustenta en el artículo 51 de la Constitución, que establece que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. En consecuencia, el procedimiento para la producción de ordenanzas digitales en materia tributaria requiere de la ratificación por parte del Consejo Provincial y que dicho acuerdo sea publicado. Solo así
podrán cobrarse arbitrios válidos, pues se habrá respetado el principio de legalidad para la creación de las normas. Ahora bien, debe precisarse cómo ha de interpretarse lo antes señalado según lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades, respetando el momento en que se deba darse por cumplido estos requisitos y desde cuándo debieron ser exigibles para los contribuyentes. En este sentido, reiteramos que el mecanismo de ratificación es un requisito esencial de validez y publicación de los acuerdos de consejo, requisito esencial para su vigencia. Cabe en ese sentido de razonabilidad, tendría que un requisito necesario para la validez y vigencia de una norma constitucional, del cual, conforme se ha señalado en los fundamentos 11 y 12, cumple la función de armonizar y racionalizar el tema tributario municipal para una mejor garantía. En el punto 22 debemos tener presente lo siguiente: en el caso de servicios de limpieza pública, seguridad ciudadana, así como parques y jardines, que es el tema que estamos hablando de arbitrios, se encuentran frente a servicios esenciales, de los cuales de ninguna manera pueden prescindir. Por tal motivo, las municipalidades deben justificar de manera detallada el hecho en base al cual se sustenta el cobro. Ya, eso es importante. Para ello no bastará el anexo del informe técnico para alegar que se ha cumplido con el requisito de la justificación, cuando el mismo no se encuentra detallado. Entonces, ¿qué pasó en esas ordenanzas? Y no solamente en estas ordenanzas, sino en muchas ordenanzas que no son revisadas, puesto que la gente dice: no, pues yo en arbitrios pago 50 soles, pago 100 soles, sí es pagable, etcétera. Pero revísenlo a profundidad, eso en el sentido de que va acumulándose. Muy bien, son 100, pero ¿cuánto pagas al año? Haz una suma total. Las empresas dirán: pues no, nuestras ganancias son fuertes y pagar 1,000 soles, 5,000 soles no es mucho. Suma el total. ¿Cuánto tienes que pagar al año? ¿No? Ahora, si de esos montos, por decir, si vas a pagar como persona jurídica, vas a pagar 20,000 soles al año y puedes, de acuerdo a tus reclamos que puedes hacer, análisis de costo-beneficio, etcétera, puedes llegar de que, de verdad, no debo pagar 20,000, sino puedo pagar solamente 5,000, porque la municipalidad no me brinda varios servicios. Entonces, tienes una diferencia en margen en la cual puedes ganar y puedes hacer con eso puedes pagar lo que justamente te corresponde pagar. La razonabilidad como criterio determinante de la validez de cobro. La aplicación de criterios de razonabilidad evita que la decisión de contribuir al costo del servicio sea discrecional por falta de reglas claras y estará sujeto a parámetros objetivos que sustentan dicha decisión. En el caso de distribución de costos por servicios municipales, esta objetividad se verifica cuando exista una conexión lógica entre la naturaleza del servicio y el grado de intensidad de su uso, de modo que, gracias al criterio empleado, se obtengan con mayor fidelidad el monto que corresponda pagar en cada caso. Conforme hemos señalado, un criterio será válido, por tanto aplicable, si se da en cuenta una conexión lógica con la naturaleza del servicio. No obstante, ello procederemos a analizar de manera general 3 criterios. Esos son los que tenemos que tener claramente establecidos cuando nosotros hagamos un reclamo de esta naturaleza. No solamente para hacer reclamos, sino también para hacer la apelación, como en el presente caso. En el caso de limpieza pública, generalmente involucra el pago de servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de calles, avenidas, relleno sanitario, etc. Acuérdense que esto es un procedimiento, no solamente es el hecho de que te recojan la basura, sino también tienes que transportarlo. Acá tienes también el barrido de fachada, tienes el lavado de las calles en algunos casos, y como señalamos en un momento, si tú no tienes vereda, no tienes pista de por qué te cobra el barrido, ¿no? Tienes una causal clara ahí de debatir y solicitar que se deje sin efecto esa cobranza, ¿no? Entonces, pero por el resto sí, hay esos residuos sólidos que se llevan de tu casa, la municipalidad, ¿dónde los va a llevar? Tienen que ver un relleno sanitario, todo eso tiene un costo. Entonces, nos dice, dependerá de la mayor intensidad del servicio en cada contribuyente, a fin de generar una mayor obligación de pago en estos casos. Cuando hablamos de parques y jardines, el servicio brindado suele orientarse a la implantación, recuperación, mantenimiento de los parques y jardines de uso público. Si bien los beneficios ambientales y de preservación de las áreas verdes benefician a todos por igual, quienes viven con mayor
cercanía a parques y jardines, indudablemente reciben un beneficio. En una clase anterior vimos justamente en nuestro gráfico la ubicación de las manzanas, ¿no? Y ahí se veía claramente con las flechas, ¿no? La distancia, 100 metros, a 200 metros, a 500 metros, etcétera. Veías justamente la diferencia de dónde está tu predio y por qué tú tienes que pagar igual de la persona o del vecino que tiene a frente suyo un área verde. No es justo, ¿no es cierto? Entonces, para eso se trata de estos recursos. En el caso de serenazgo, que es debatible, discutible, con la inseguridad ciudadana que se da últimamente, el servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo general mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. Como servicio esencial, la seguridad ciudadana, la seguridad es una necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, por lo que el tamaño del predio resulta un criterio no relacionado directamente con la prestación de servicios. Sin embargo, es razonable admitir que el uso de este servicio se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es importante el criterio de ubicación del predio. Asimismo, puede admitirse el criterio de uso del predio, ya que, por ejemplo, la delincuencia o peleas callejeras suelen producir con mayor intensidad en lugares de uso comercial y discotecas. Claro, no necesariamente las discotecas, bares, cantinas deben estar en el centro de la ciudad, sino también pueden estar en los conos, en los alrededores, ¿no? Donde la alta peligrosidad. Por tanto, si tienes 5 serenos en esa zona, los 5 serenos también están en el centro de la ciudad, por tanto el cobro debe ser similar, ¿ya? Eso teniendo en cuenta por el uso, ¿no? Por el uso del establecimiento. Finalmente debe tomarse en cuenta en estos 3 criterios ya han sido positivizados por el legislador en la última modificación legislativa de tributación en el decreto legislativo 952, lo que estamos citando continuamente con el artículo 69, que ya hemos visto, el artículo 69A y 69B, para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad del costo de las tasas por servicios públicos o arbitrios. Se debe utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resultan válidos para la distribución del uso, tamaño, ubicación del predio. Que las resoluciones de terminación emitidas en los años 2012, 13 y 14 se puede observar que estas no contienen la base imponible, ¿ya? Es otra causal, incluso ni siquiera es necesario presentar reconsideración ni la reclamación ni apelación, porque ese tema de que no contiene la base imponible, simplemente con una queja se cae el procedimiento, porque todos los valores tienen que tener su base imponible, si no, ¿cómo te van a cobrar? ¿Cuál es la base imponible de tu cobranza? No, si no se establece o no está explícita en los valores, sencillamente toda esa cobranza se debe caer. Y si no te da la razón en vía reclamación, vía administrativa, entonces presenta tu apelación ante el Tribunal Fiscal. Ahora, a raíz de esto, coactivo te está cobrando, también tienes vía queja, el Tribunal Fiscal te va a dar la razón. El requisito exigido en el artículo 77 del Código Tributario y sus modificatorias aprobadas mediante el Decreto Supremo 135, asimismo advierte que estas no han sido emitidas y mucho menos debidamente notificadas a mi representado. Y como se indica que al no haber sido emitidas, dichas resoluciones carecen de eficacia y a prescindir de dichas normas no son eficaces a menos exigibles de manera coactiva. Por lo expuesto en los párrafos presentes, es aplicable el 109 del texto único ordenado Código Tributario, que señala que los actos de la administración tributaria son nulos, ¿no? En el caso 2, los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, sean contrarios a la ley o norma con rango inferior. En ese sentido, se puede concluir que las órdenes de pago, al no contener la base legal para su emisión, son nulos. Por lo tanto, inexigibles los valores. O sea, tenemos varias formas de dejar sin efecto los valores, ¿no? Entonces, acordémonos que la administración siempre comete errores. Lamentablemente hay que reconocerlo. Y una de ellas es de que no esté la base imponible, no estén en contenido las normas por las cuales se está aplicando la cobranza, no están, no se señalan claramente la base legal, etcétera. Entonces, todo eso acarrea de que, ya sin mencionar la falta de ratificación. En fundamentación jurídica siempre se recomienda que se le adjunte, se le señale la norma legal que se está vulnerando y también sobre todo las sentencias
En nuestro caso del Tribunal Constitucional, la 041 y la 053, en caso de Surco y Miraflores, siempre señalar la Constitución, ¿no? El artículo 2, el 106, el 106.1, 106.2, 106.3, y consiguientemente pues el Código Tributario y las resoluciones del Tribunal Fiscal que sean de cumplimiento, sobre todo cumplimiento obligatorio. Listo, muy bien. Algún punto que quería acá, muy bien, a modo de aclaración. Dice, porque sabemos muy bien que son 4 los valores que se nos genera para su cobranza, ¿no? Entonces, siempre me preguntan, me dicen, doctor, si tenemos barrido, tenemos recoge residuos sólidos, tenemos áreas verdes y tenemos serenazgo, son 4 servicios que nos genera la municipalidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el error que están cometiendo la mayoría de municipalidades? Que no lo desagregan. Cada uno de los 4 tiene que ir independientemente y señalar específicamente justamente el porqué de los montos de cada uno de ellos. Por ejemplo, de repente y usualmente el tema de serenazgo y el recojo de residuos sólidos son los más caros. Siempre son los más caros. Entonces ustedes pueden observar eso. ¿Por qué? Porque como hemos apreciado en la diapositiva que estamos analizando, decimos que tienen que hacer recojo, tienen que llevarse a cabo el transporte, ¿no? Acá estamos viendo más que todo que eso tiene que ir a un relleno sanitario que genera un costo. Porque ese relleno sanitario, muchos dicen, ese relleno sanitario es municipal. No, no es municipal, es un privado. En este caso tenemos a Petramax, que está en Hualcoloro, y otra en Callao, que corresponde a la que le llaman antes la cucaracha, que es de Petramax. Entonces, a estos rellenos tienen el hecho de que ese camión ingrese a ese establecimiento a arrojar la basura, ¿no? Tienen que pagar, ¿no? O sea, no es gratis. Eso es lo que la gente hay que hacerle entender, de que genera gastos, ¿no? Ese hecho de transportar esos residuos sólidos hasta ese establecimiento genera gastos, no es gratis, ¿no? Aquí también ver el tema de combustible. El análisis del costo, justamente que estamos hablando para la cobranza de arbitrios, nace de ahí, justamente cuánto vamos a gastar en combustible para transportar a esos residuos. Por eso incluso muchos se agarran y dicen, a ver, llevarlo imaginemos que estemos acá en San Isidro, de acá llevar los residuos sólidos hasta Huaycoloro nos sale caro. Entonces es más fácil en combustible, me va a salir más barato de repente llevarlo al Callao, que es más cerca, ¿no? Entonces tienen que evaluar costos de combustible, personal, ¿no? Tienes un chofer, un acompañante, hay personas que se encargan de cargar los residuos al vehículo, etcétera. Entonces generas también personal. Entonces todos estos son los montos que van en la ordenanza. Porque alguien me preguntó, ¿y cuáles son los valores que se colocan? ¿Cuáles son, de dónde nacen estos montos? ¿De dónde sacan estos montos los cuales nos están cobrando? Salen de estos justamente, cuánto gasta el combustible, y se prorratea en todos los vecinos. Es por eso que el vecino debe saber exactamente cuánto es lo que le están cobrando por este servicio, ¿no? Entonces, y conocer pues que efectivamente estos servicios son de ese carro basurero que va en horas de la noche a su casa a recoger la basura, pues no es gratis, pues, a usted le cuesta. Entonces, por tanto, el servicio tiene que ser bueno, ¿ya? Pero esa persona está trabajando de noche, está haciendo un gran esfuerzo en la noche, de ahí tiene que irse en horas de la madrugada, dejarlo en el relleno, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un procedimiento que se sigue vía servicio que brindan las municipalidades, ¿no? Entonces, un trabajo que a veces uno no lo ve, pero es un trabajo importante, que llevan a cabo las municipalidades, ya que sobre todo en esta época, que el día de ayer se celebró el Día del Trabajador Municipal, hay que valorarlo. Un 4 de noviembre justamente se celebra el Día del Trabajador Municipal, y que, bueno, aprovechando este curso, darles un feliz día,
a esos servidores municipales que a veces son mal pagados, y con el trabajo y responsabilidad que acarrea de brindarles un buen servicio a los vecinos, ¿no? Esperando que lo hayan pasado muy bien y que nuestras autoridades locales sean conscientes, ¿no?, de que tienen un trabajo municipal, que gracias a ellos se brinda el servicio, o se les brinda un buen servicio a nuestros vecinos, y los vecinos también tienen que reconocer justamente el sacrificio que hace este personal de estas municipalidades para brindarles un buen servicio. Sobre todo el tema que nos toca el día de hoy analizar, que es el tema de arbitrios municipales, que es un servicio, que es una contraprestación en la cual la municipalidad brinda un servicio que tiene que ser pagado por los trabajadores, por los vecinos. Si el vecino no contribuye con el pago, lamentablemente la municipalidad va a tener que subvencionar ese pago, lo cual estarían incumpliendo las normas tributarias, porque no existe subvención en estos temas de arbitrios, porque la norma claramente señala de que es una contraprestación, vale decir, lo señalo en reiteradas ocasiones, ¿no? Servicio que tú me das, servicio que debe ser pagado, ¿no? Entonces es por eso que tenemos las calles limpias, ¿no? En estas zonas estamos ubicados en el distrito de San Isidro, el servicio es bueno, ¿no? Entonces es por eso que los vecinos son conscientes de eso. De igual manera tienen que ser los otros distritos del país, ¿no? Y si falta algún tipo de servicio, exigirle a su autoridad: oye, bríndame un buen servicio. Para esto están los mecanismos que hemos analizado, y valga la redundancia nuevamente señalarlos. Tenemos la reclamación tributaria, tenemos la apelación tributaria que estamos analizando, y tenemos la queja. Estos tres instrumentos de gestión nos sirven para exigirle a nuestras autoridades cumplan, ¿no?, con las normas, ¿no? Entonces es así, y también quiero pagar lo justo, ¿no? Entonces, si es así, bien sea para el servicio de la población, de tal forma de que nuestros vecinos, ¿no?, sean compensados con el buen servicio que le dan nuestras municipalidades a nivel nacional. Muchas gracias.